Hay un plano de construcción grabado en las páginas de la Biblia que lleva más de 2600 años sin que nadie haya podido ejecutarlo. No porque los ingenieros hayan fallado, no porque los materiales sean imposibles de conseguir, sino porque la Tierra misma, en su estado actual, no tiene la forma geográfica que ese plano exige. 9 capítulos enteros de medidas exactas, ángulos precisos, alturas calculadas al milímetro de la época, una extensión de territorio sagrado que equivale a 140 veces el tamaño de la antigua Jerusalén amurallada, y un río que nace dentro del edificio y crece sin recibir un solo afluente hasta hacerse imposible de cruzar. Todo eso está ahí, escrito en el libro de Ezequiel, esperando. Y lo más perturbador no es que nadie lo haya construido, sino que fue diseñado por alguien que claramente sabía que la humanidad todavía no estaba lista para contenerlo. Para entender la magnitud de lo que Ezequiel vio, hay que pararse primero en el momento exacto en que lo vio. El año era el 573 a.C. Llevaban 25 años de exilio babilónico, 25 años de vivir lejos de la tierra, lejos del templo, lejos del sistema completo de adoración que daba identidad al pueblo de Israel. Nabucodonosor había arrasado Jerusalén 14 años antes de esa visión, y lo que quedó del templo de Salomón era escombro, polvo y el recuerdo amargo de la gloria que alguna vez habitó allí. Para cualquier israelita del siglo VI a.C., esa pérdida no era solo arquitectónica, ni siquiera política. Era teológica. El templo era el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Cuando el templo ardió, la pregunta que atravesó cada hogar, cada conversación en el exilio, era la misma. ¿Se fue Dios para siempre? Ezequiel no era un profeta cualquiera. Era sacerdote por linaje, formado desde niño en los detalles minuciosos del servicio del templo. Conocía cada cuarto, cada ritual, cada objeto sagrado con una precisión que solo puede tener alguien que creció mirando esas paredes. Eso lo hace el receptor perfecto para una visión como esta. Y él ya había vivido algo que ningún profeta debería haber tenido que ver. Había estado presente cuando la gloria de Dios, la Shekinah, esa presencia visible que habitaba entre los querubines sobre el arca del pacto, se levantó del lugar santísimo, cruzó el umbral, se posó sobre los querubines en el atrio, avanzó hacia la puerta oriental del templo y salió. Lo vio irse. Lo registró en el capítulo 10 de su propio libro con una precisión dolorosa, como quien describe una despedida que no quiere creer que está ocurriendo. 14 años después de eso, en el 10º día del mes primero del año 25 del exilio, Dios lo llevó en visión a una montaña muy alta en la tierra de Israel. El problema comienza ya aquí, porque esa montaña no existe. La región de Judá no tiene ningún pico que corresponda a lo que Ezequiel describe. El monte del templo en Jerusalén histórica es una colina modesta, con una elevación que no impresionaría a nadie acostumbrado a los Alpes o incluso a las sierras del Mediterráneo oriental. Pero en la visión, Ezequiel se para en una cumbre desde la que puede ver abajo, como una ciudad, lo que resulta ser el complejo del templo. Esa geografía no existe en ningún mapa real, todavía no. Allí, esperándolo, hay una figura. El texto la describe con una frialdad que resulta más inquietante que cualquier descripción dramática. Un hombre cuya apariencia era como el bronce. Tiene en la mano una cuerda de lino para medir distancias largas y una vara de medir para las cortas. Y antes de moverse un solo paso, le da a Ezequiel una instrucción que podría parecer simple, pero que contiene todo. Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón en todo lo que te voy a mostrar, porque para esto has sido traído aquí. Díselo todo a la casa de Israel, todo, porque en esta visión cada medida es un mensaje,
cada umbral tiene un significado y cada detalle arquitectónico habla de algo que va mucho más allá de la construcción. La vara de medir que usa el ángel no es estándar. Eso también importa, y mucho. El sistema de medidas del templo de Ezequiel utiliza el codo largo, o codo real, que equivale a un codo común más un palmo, aproximadamente 53 centímetros. Cada dimensión en esta visión es un 15% más grande de lo que sería si se midiera con el codo ordinario que se usaba en la construcción civil de la época. El mismo número, pero un edificio más grande. El templo de Salomón, la maravilla del mundo antiguo cubierta de oro, fue medido en codos comunes. Esta visión usa codos reales, sagrados, un estándar celestial. Desde el primer gesto de la vara del ángel, la visión está declarando que lo que Ezequiel va a ver no es una renovación de lo que existió antes. Es otra categoría completamente distinta. No es una versión mejorada del templo de Salomón. Es algo para lo cual el templo de Salomón era apenas una sombra, un boceto preliminar, una nota al margen de lo que Dios tenía en mente desde el principio. Lo primero que el ángel mide son los muros perimetrales, y ya ahí el número detiene el aliento. Una vara de grueso, una vara de alto. Eso es aproximadamente 3 metros de espesor por 3 metros de altura rodeando todo el complejo. No es una cerca, es una declaración. Este espacio está separado del resto de la realidad de una manera que ningún muro ordinario podría expresar. Después de los muros, los portones. Y los portones del templo de Ezequiel son, posiblemente, el elemento arquitectónico más perturbador de toda la visión, no por su diseño, sino por sus proporciones. Hay 3 de ellos orientados hacia el este, el norte y el sur. Cada uno mide 50 codos de largo por 25 de ancho en codos reales. En términos modernos, eso equivale a aproximadamente 27 metros por 14 metros. Cada estructura de entrada es, por sí sola, más grande que el salón principal del Templo de Salomón, el edificio más impresionante que Israel jamás construyó. La entrada supera en tamaño al templo que estaba reemplazando. Dentro de cada portón hay 6 cámaras de guardia, 3 a cada lado del corredor, separadas por muros gruesos y conectadas por umbrales precisos. La función de estas cámaras no era decorativa. Servían para controlar quién entraba, para verificar el estado ritual de cada persona que se acercaba a la presencia de Dios. Las paredes del vestíbulo están decoradas con palmeras talladas. En el Medio Oriente árido del siglo VI a.C., la palmera no era solo un árbol, era un símbolo de agua, de fertilidad, de Edén. El acceso a este templo estaba marcado desde el umbral mismo por la imagen del paraíso recuperado, y la simetría era absoluta, porque los 3 portones son idénticos en medidas y en decoración. No importa desde qué dirección se acercara alguien, el estándar de santidad era exactamente el mismo. No había atajos, no había entradas secundarias con requisitos menores. La arquitectura misma predicaba que la santidad de Dios no negocia con las circunstancias del que se acerca. Después de los portones, el camino hacia el interior exige algo físico que muchos lectores modernos pasan por alto. Hay que subir. Este templo no está construido sobre terreno plano. Está organizado en plataformas ascendentes. Para pasar del exterior al atrio exterior, 7 escalones. Del atrio exterior al atrio interior, 8 escalones más. Del atrio interior al edificio del templo propiamente dicho, 10 escalones adicionales, 25 en total, subiendo constantemente hacia el lugar donde Dios habita. El esfuerzo físico de la ascensión no es accidental. Cada escalón que se sube representa un nivel mayor de santidad, un umbral que reduce el número de personas que pueden continuar.
El atrio exterior es enorme, rodeado de 30 cámaras pavimentadas, diseñado para albergar a todo Israel. Pero entre la puerta exterior y el atrio interior hay 100 codos de espacio abierto, unos 44 metros de zona de transición, antes de acercarse siquiera al área más sagrada. La distancia también enseña reverencia. No se llega corriendo. Se llega habiendo recorrido una preparación que el propio espacio impone. El atrio interior es un cuadrado perfecto de 100 por 100 codos. En su centro exacto está el altar de los holocaustos. A los lados norte hay mesas de piedra para preparar los sacrificios, 8 en total. La logística del sistema sacrificial está presente con toda su crudeza: sangre, fuego, humo. La adoración en esta visión no es abstracta ni puramente espiritual en el sentido moderno de la palabra. Es visceral. Involucra el cuerpo, el tiempo, el trabajo de manos y la sangre de animales. La grandeza del templo no elimina la materialidad del ritual, la amplifica. Y entonces se llega al lugar santísimo, un cubo perfecto de 20 codos por cada lado, exactamente igual al del templo de Salomón. Las paredes están revestidas de madera con tallas alternadas de querubines y palmeras. Los querubines son extraños, bicéfalos, con un rostro humano y un rostro de león, ambos mirando hacia las palmeras que están entre ellos. Y ahí, en el interior del lugar más sagrado del edificio más sagrado que Dios jamás diseñó para la tierra, hay un solo mueble. El ángel lo llama simplemente la mesa que está delante del Señor. Una mesa de madera. Eso es todo. No hay arca del pacto. No hay candelabro de oro. No hay tabla de los panes de la proposición. No hay altar del incienso como los conocemos. Este es el único diseño de templo en toda la Escritura que omite el arca del pacto, el objeto más sagrado de la historia de Israel, el cofre de acacia y oro que contenía las tablas de la ley, sobre cuya tapa vivía la presencia de Dios entre los querubines. Desaparece, y su ausencia no es un error de omisión ni un misterio sin respuesta. El profeta Jeremías, escribiendo antes del exilio, ya lo había explicado. Registró estas palabras con una precisión que se vuelve aterradora cuando se lee junto a Ezequiel. En esos días, cuando sus números se multipliquen en la tierra, ya no dirán el arca del pacto del Señor. No subirá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En ese tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. El arca representaba la presencia localizada de Dios, concentrada en un objeto, filtrada a través del ritual anual del día de la expiación, accesible solo al sumo sacerdote y solo una vez al año. En el templo de Ezequiel no se necesita ese símbolo, porque lo que va a habitar allí no es una representación. Es la presencia misma de Dios llenando cada metro cuadrado del edificio de forma permanente. Cuando la realidad está, el símbolo se vuelve redundante. Ahora viene la parte que ningún arquitecto, topógrafo ni ingeniero ha podido resolver en más de 2 milenios de intentos. El complejo del templo en sí mismo mide 500 cañas por lado, o 500 codos, según la interpretación del texto hebreo, lo que da un área enorme ya de por sí. Pero eso es solo el edificio. Lo que lo rodea es otro problema completamente distinto. Los capítulos 45 y 48 de Ezequiel describen algo llamado la porción sagrada, en hebreo la terumá. Es un territorio consagrado que contiene el templo, las viviendas de los sacerdotes, el área residencial de los levitas y la ciudad misma. Sus dimensiones: 25.000 codos por 25.000 codos. Aproximadamente 13 kilómetros por 13 kilómetros. 70 millas cuadradas de tierra santa elevada, organizada y dedicada a Dios. La Jerusalén histórica amurallada cubría menos de 1 kilómetro cuadrado.
La porción sagrada de Ezequiel es 140 veces más grande. No cabe en ninguna parte de la geografía actual de Israel. Las colinas de Judea necesitarían ser completamente aplanadas y redistribuidas. La topografía de la región entera tendría que cambiar de forma radical para que ese plano pueda ejecutarse. Y eso es exactamente lo que otro profeta, Zacarías, describe cuando habla del día del Señor en su capítulo 14. Sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Toda la tierra se volverá como el Arabá, la llanura del desierto, y Jerusalén será exaltada y habitada en su lugar. No es poesía decorativa, es geografía profética. La tierra tiene que ser transformada antes de que el plano de Ezequiel pueda hacerse real. El templo no fracasa por ser una utopía. El templo espera porque la tierra todavía no tiene la forma que necesita para recibirlo. Pero la geografía imposible no es el único elemento que desafía las leyes naturales conocidas. Está también el río. En el capítulo 47 de Ezequiel, el ángel lo lleva a la puerta del templo orientada al oriente. Desde debajo del umbral sur del edificio comienza a salir agua. El ángel lo guía hacia el exterior y mide 1000 codos hacia el este. El agua llega al tobillo. Otros 1000 codos llega a la rodilla, 1000 más llega a la cintura. Al cuarto tramo de 1000 codos el río ya no se puede cruzar vadeando. Es un río que nadie puede atravesar, no porque sea ancho, sino porque es profundo. Y el detalle que hace que esto sea una violación directa de la hidrología básica es este: no tiene afluentes. No hay montañas que lo alimenten, no hay lluvias que lo generen. No hay ninguna fuente externa que explique por qué crece constantemente mientras avanza. El agua simplemente aumenta a medida que fluye desde el templo hacia el este. Ese río corre hacia el Arabá y desemboca en el Mar Muerto, el cuerpo de agua más salado del planeta, 9 veces más salado que el océano, con una concentración de minerales tan alta que ningún pez puede vivir en él, que ninguna planta crece en sus orillas, que ningún ecosistema ha existido allí en toda la historia registrada. El agua del templo lo sana. Donde sea que llegue el río, las aguas del Mar Muerto se vuelven dulces. Pescadores de pie en orillas que nunca han tenido pesca capturan peces en una variedad comparable a la del mar Mediterráneo. Las orillas que siempre estuvieron muertas producen árboles cuyas hojas no marchitan, cuyo fruto no se agota, porque el agua que los alimenta sale del santuario. Un desierto biológico convertido en ecosistema vivo, no por un proyecto de irrigación humano, sino por la proximidad del lugar donde Dios habita. Y entonces ocurre lo que Ezequiel había estado esperando, sin saberlo, desde el día en que lo vio irse. El capítulo 43 comienza con Ezequiel, parado frente a la puerta oriental del templo. Mira hacia el este. Y viene la gloria del Dios de Israel desde el oriente. Su sonido era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La misma gloria que había salido por la puerta del oriente 14 años antes, ahora regresa por esa misma puerta. El profeta cae sobre su rostro. El Espíritu lo levanta y lo mete al atrio interior. La gloria del Señor llenó la casa. No llenó el lugar santísimo solamente. No se concentró sobre el arca. No quedó confinada a un espacio detrás de un velo. Llenó toda la casa, desde el suelo hasta el techo, de pared a pared, sin un centímetro sin cubrir. Y desde adentro del templo viene una voz. Desde ese lugar que acaba de quedar completamente lleno de la presencia de Dios, y dice: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, para siempre.
No temporalmente, no condicionalmente, no hasta que vuelvan a pecar. Para siempre. Esa palabra en hebreo, leolam, tiene un peso que el español apenas puede cargar. Es permanencia absoluta. Es la declaración de un Dios que ha terminado con las visitas y ha decidido instalarse. El templo no es una promesa de presencia ocasional. Es el diseño de una convivencia eterna entre el Creador y su creación. Llegamos al final del libro de Ezequiel. 48 capítulos. El último verso, el 35 del capítulo 48, es técnicamente la descripción del nombre que llevará la ciudad que rodea al templo. 4 palabras en hebreo, Yahweh Shammah, el Señor está allí. Después de todas las medidas, después de cada codo real, cada escalón, cada portón más grande que el templo de Salomón, después del arca ausente, porque ya no se necesita ningún símbolo cuando la realidad misma está presente, después del río que crece sin fuente y del mar muerto que se convierte en vida, después de la geografía que no existe todavía, pero que existirá cuando la tierra sea transformada, la respuesta a todo, la razón de todo, el nombre que resume cada enigma de esta visión es esa. El Señor está allí. Eso es lo que vale la pena entender, no solo como dato teológico, sino como declaración sobre el carácter de Dios. Dios diseñó portones más grandes que el edificio sagrado más impresionante de la historia humana, porque así de enorme es su concepto del acceso. Diseñó 25 escalones de ascenso, porque así de seria es su visión de la preparación para estar en su presencia. Diseñó un espacio de 70 millas cuadradas de Tierra Santa, porque así de generoso es su plan para vivir cerca de su pueblo. Diseñó un río que sana lo que no tiene cura, porque eso es lo que hace su presencia cuando se instala en un lugar. El templo de Ezequiel no es solo arquitectura, es teología construida en codos, en escalones, en agua que crece. Es la imagen de un Dios que planifica su propia permanencia con el mismo detalle con que un artesano mide cada tabla antes de ensamblarla, porque para él habitar con los suyos no es una contingencia, sino la intención original de toda la historia. Hay 2 grandes corrientes de interpretación sobre cuándo y cómo este templo será construido. Una sostiene que será erigido literalmente durante el reino milenial de Cristo en la tierra, en una Jerusalén geográficamente transformada, exactamente como Zacarías describe, con el terreno aplanado y elevado para recibir una estructura de esa escala. La otra propone que las medidas de Ezequiel son la representación simbólica de la realidad final descrita en el Apocalipsis, donde Juan ve descender del cielo la nueva Jerusalén y escucha una voz que dice: «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos». En cualquiera de las 2 lecturas, la dirección es la misma. Dios viene a quedarse. La historia entera, desde el jardín hasta el exilio, desde el exilio hasta la visión, desde la visión hasta el cumplimiento, apunta hacia ese momento en que la presencia de Dios ya no visita, sino que habita. Y eso tiene una implicación que el último capítulo de Ezequiel no menciona explícitamente, pero que el Nuevo Testamento desarrolla con una claridad que cambia la lectura de todo. El apóstol Pablo, escribiendo a una comunidad de creyentes en Corinto, hace una pregunta que parece casi arquitectónica. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La misma presencia que llenó la casa en la visión de Ezequiel, la misma gloria que sonaba como el estruendo de muchas aguas cuando regresó por la puerta oriental, esa presencia busca habitar en lo único que no tiene codos ni metros cuadrados, la vida de una persona. El edificio más impresionante que la profecía bíblica jamás ha descrito es, en cierta forma, la imagen de lo que Dios quiere hacer en lo más interior de cada ser humano que lo recibe. Un lugar limpio, ordenado, ascendente,
sin atajos de entrada, sin puertas traseras, sin compromisos con la impureza. Un lugar donde Él pueda decir, aquí me quedo, para siempre. Eso es lo que permanece después de recorrer cada medida de este plano imposible. No la certeza académica sobre qué siglo verá este templo construido, no el consenso entre teólogos sobre si la arquitectura es literal o simbólica, sino esto: hay un Dios que tomó 9 capítulos para describir con precisión milimétrica el lugar donde quiere vivir con los suyos. Eso no se hace con descuido. Eso no es el gesto de alguien que llega de visita. Es el diseño de quien ya decidió no irse. Yahweh Shammah. El Señor está allí. Oye, si llegaste hasta aquí, hay algo que me gustaría preguntarte, y no es solo por preguntar. A lo largo de todo este recorrido por la visión de Ezequiel, ¿hubo algún detalle que te detuvo? No importa si fue el río sin afluentes, la ausencia del arca, los portones imposiblemente grandes o esa última frase de 4 palabras en hebreo. Cuéntanos en los comentarios. No porque queramos llenar la sección de comentarios, sino porque estas conversaciones suelen abrirle los ojos a alguien más que está leyendo. Alguien que quizás no se animó a escribir, pero que necesitaba saber que no era el único al que le movió algo de todo esto. Esa persona puede ser la razón por la que escribes tu comentario hoy. Y si hay un tema bíblico, un personaje, una profecía o una costumbre del mundo antiguo que siempre quisiste entender a fondo, pero nunca encontraste quien lo trabajara sin saltar partes, escríbelo también. Llevamos tiempo construyendo este canal con la idea de que la Biblia merece el mismo nivel de investigación y detalle que cualquier otra historia que vale la pena contar. Y son ustedes, con sus preguntas, los que van marcando a dónde vamos. Si este video llegó a ti a través de alguien que te lo compartió, esa persona ya hizo su parte. Ahora la tuya es suscribirte para que el próximo no se te pase. Activa la campana, porque el algoritmo de YouTube no siempre avisa cuando quiere, y nosotros sí queremos que estés cuando saquemos lo que sigue. Cuídense. El Señor está ahí.